Hola hermanos, buenos días. El día de hoy vamos a tener un culto especial. Vamos a hablar sobre las 7 palabras o las 7 frases, más bien dicho, que Jesús dijo a lo largo del camino hacia el Gólgota y que terminó diciendo en el Monte de la Calavera. Entonces, como es un día especial, vamos a participar de la Cena del Señor. Lamentablemente todo va a ser a distancia. Presencialmente pues no vamos a estar reunidos. Entonces les invito a que se preparen en sus hogares con los elementos necesarios para participar de la Cena del Señor. Quiero decirles que este culto de las 7 palabras de Jesús nos muestran los planes que Dios tiene para la humanidad y que se han cristalizado de una manera extraordinaria. Ahora que la palabra está completa, nosotros podemos entender el pasado y el presente, que es el plan de Dios en cada una de nuestras vidas. Y también queremos mostrarles a través de estas 7 palabras las características principales que nuestro Salvador mostró a lo largo de su ministerio. Lo primero es que nos damos cuenta que los judíos esperaban a un Salvador que oprimiera a los pueblos que a ellos los habían oprimido. Y Jesús no le veían esa capacidad. Lo segundo es que no podían aceptar que el hijo de un carpintero que se mostraba manso y humilde pudiera liberarlos a los judíos. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones se cristalizó cuando Jesús dio su vida por todos. Y en este momento los gentiles pasaron y pasamos a ser integrantes de la familia de Dios. Y entonces las 7 palabras nos revelan eso que Jesús predicó durante su estadía en este mundo y que son la base de la doctrina cristiana. Se revela a Jesús como el Cordero de Dios para la salvación de este mundo, quien nos lleva del pecado hacia la obediencia y nos adopta como su familia, como sus hijos, para reinar eternamente con Él. Entonces, vamos a ver qué es lo que estas 7 palabras nos revelan este día y poder entender qué es lo que Jesús quería mostrarnos también desde que estuvo en este mundo tratando de que comprendiéramos el plan perfecto de Dios. Vamos a empezar entonces este culto para entender estas 7 palabras. Señor, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Padre Santo, porque ciertamente tu palabra nos da dirección y nos da entendimiento hacia dónde tenemos que caminar y hacia dónde tenemos que voltear nuestra mirada. Sabemos que tú, Señor, eres el centro de nuestra fe y que deberías de ser el centro en cualquier cristiano. Por eso el día de hoy vamos a analizar estas palabras y te pido que tú, Señor, le des dirección al hermano que va a dar este mensaje. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y por tu promesa para cada uno de los que te han recibido como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, Dios los bendiga a todos. Buenos días tengan, tardes, perdón. Buenas tardes tengan ustedes. Pues hoy vamos a ver esto de lo que estábamos hablando, de las 7 palabras de Jesús en la cruz y toda la pasión. Pero antes de comenzar con... Perdón, estoy viendo el audio, espero que esté correctamente. Antes de comenzar con las 7 palabras en cuestión, vamos a leer un pequeño salmo, si gustan acompañarme, al Salmo número 22. Vamos a leer solamente hasta el versículo 18, porque es bastante grande. Y vamos a poder contemplar cómo este acto
salvífico de Dios para con el ser humano es planeado desde mucho antes de los hombres. Tanto que antes de que naciera Jesús ya estaba aquí escrito. Entonces, Salmo 22, lo voy a leer en la versión de Reina Valera y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo los huesos de todo mi cuerpo, todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, quien ya esté más familiarizado se dará cuenta de que es completamente un salmo mesiánico. Es en realidad bastante dolorosa la situación del salmista que estamos encontrando en este salmo, valga la redundancia. Es duro ver la condición a la que se tiene que enfrentar el ungido de Jehová. Y vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero vamos a recapitular o vamos a pensar o remembrar qué es el hombre, como dice el Salmo, para que tú tengas memoria de él. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué significa esta obra tan grande que está aconteciendo? La Biblia nos narra que en un principio Dios creó absolutamente todo lo que existe. En algún periodo de tiempo, Dios creó todo lo que existe. Y entre estas cosas nos creó a nosotros, los seres humanos. Nos hizo, nos fabricó con anhelo, con deseo, con pasión, con gusto, con alegría. Y el ser humano se apartó de Dios por completo. El ser humano decidió elegir lo que era bueno y malo en sus propios términos. El ser humano no quiso obedecer a Dios. Y estamos hablando probablemente de la historia de Adán y Eva, y lo veamos a la distancia y digamos, claro que sí, pecaron y se apartaron. Pero noten que no dije que comieron del fruto prohibido, y sí me refiero a eso, pero dije, el ser humano decidió el pecado de Adán y Eva, el comer del fruto prohibido. Ellos decidieron por sí mismos lo que era correcto. Dios les dijo, eso no, eso sí. Y ellos eligieron en su propia carne, en su propia sabiduría, en su propio intelecto, lo que debía de hacerse. Y decidieron que debían comer, que debían hacer lo que Dios había prohibido. Y es lo que hacemos todos los días. Dios nos prohíbe esto y nosotros vamos y decimos, ¿cómo de que no? Hablaba hace poco con mi esposa acerca de el corazón del hombre y cómo somos engañados por diferentes formas de pensamiento moderno, ¿no? Y las personas son engañadas, dice la Biblia, de su propia concupiscencia.
Dice, cada cual es engañado de su propia concupiscencia. En Santiago 1:14 dice, pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, ¿no? O sea, un cebo. El corazón engañado le ha extraviado, dice la Biblia. Nosotros vamos a ser llevados al mal según nuestros propios deseos y entonces inventamos cosas como alguna filosofía o alguna justificación científica y le preguntamos a Dios, ¿por qué no puedo hacer esto? Pero no porque tengamos una duda real acerca de por qué no debemos hacerlo, sino porque en el fondo estamos buscando no obedecer a Dios y lo justificamos de alguna manera. Podemos hacernos los locos, pero a Dios no lo vamos a hacer loco. Podemos justificar con cualquier mentira y falsedad nuestra conducta, pero algún día vamos a tener que rendir cuentas ante el trono de Dios. Bueno, entonces la Biblia nos cuenta que Dios es el creador de todo y que entre ese todo creó a los seres humanos. Los seres humanos decidieron elegir su propio camino sin consultar a Dios. Y eso lo hace usted y lo hago yo. No somos diferentes de Adán y Eva. Elegimos nuestro propio camino sin consultar a Dios, en todo sentido. Luego, justo tras la caída del pecado, justo con la caída del pecado, Dios le prometió a Eva un redentor. Le dijo, de tu simiente vendrá el redentor, el Mesías. Es decir, cuando el hombre decidió apartarse de Dios, Dios sostuvo su amor para con el ser humano y decidió que no quería destruirlo, ni acabarlo, ni terminar con su existencia, sino que habría de sostener al ser humano por siempre y que iba a redimirlo de su pecado y nos iba a retornar a Dios mismo. Durante mucho tiempo la humanidad estuvo esperando a este Mesías. Dijo Dios que iba a ser el hijo de Eva. Probablemente Eva pensó que eran Caín o Abel, pero Caín era un asesino, no podía ser el redentor y Abel estaba muerto. Entonces, ¿quién sería el redentor? Pasaron los años y hubo muchos jueces y ninguno fue el redentor. Es más, los últimos jueces eran bastante corrompidos. Luego estuvo Saúl, los reyes. Saúl se dejó vencer por el pecado, David pecó y los reyes que siguieron después de David y de Salomón hicieron las cosas muy mal en su mayoría. ¿Quién es este Mesías? A lo largo de la Biblia también aprendemos que la paga del pecado es muerte, y no solamente porque lo diga el Nuevo Testamento, sino porque el Antiguo Testamento nos da evidencia de eso a través de todas sus leyes. Cuando el pueblo peca, tiene que morir algún animal para expiar los pecados del pueblo, es decir, el que peca está sujeto a muerte. Es una enseñanza de Levítico, es la gran enseñanza de Levítico, o una de las grandes enseñanzas. El pecador está sujeto a muerte. Si usted ha pecado y si yo he pecado, somos sujetos a muerte. Debemos morir. La paga de nuestros actos es perecer. Pero no solo cesar la vida, no solo que el aliento deje de estar en nuestra boca y que nuestro corazón deje de respirar y nuestro cerebro ya no tenga impulsos eléctricos. La muerte eterna, que es la muerte segunda, la separación absoluta de Dios. Esa es la paga del pecado. Es muy doloroso. Entonces el Redentor tendría que venir a satisfacer todo esto. Mientras que el pueblo de Israel, tontamente, como nosotros somos tontos, pensó que el Mesías iba a venir a gobernar, a hacer una nación poderosa, hacer otro más del montón, simplemente darle la estafeta del poder a Israel y que Israel pudiera gobernar con la crueldad y la vileza que se le diera la gana, que ya no fueran esclavos, sino ahora fueran los esclavistas, que ya no fueran las víctimas, sino los victimarios, que no fueran los torturados, sino los torturadores.
Eso era lo que Israel esperaba. No entendió la esencia de Dios que encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Un Dios que pide el cambio de la conciencia del individuo. Un Dios que nos llama a vivir diferente. Antes de continuar, voy a pedir que todos los aquí presentes, por favor, apaguen sus celulares y los desconecten de internet, porque si no nos causan algunos problemas. Muchas gracias. Y también pues porque estamos en la predicación. No hay que estar distrayéndonos durante la prédica. Gracias. Voy a esperar a que los guarden y continúo en un momento. Sí, voy a esperar a que todos guarden sus celulares para poder continuar. Gracias. Entonces, ¿en qué iba? El Antiguo Testamento nos muestra a un Dios que busca nuestro corazón, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a cambiar la forma en la que vivimos, siempre. Todas estas normas de Levítico nos muestran, no nos deberían enseñar que yo puedo pecar y luego mato a un borreguito, mato a un carnero, mato a un ave y ya soy libre de pecado. Lo que tenía que aprender el pueblo de Israel era que si pecaba, iba a haber muerte, iba a haber separación. El alma del individuo se iba a degradar al punto de la miseria y de la muerte y de la inexistencia. Esa era la gran enseñanza del Levítico, pero no lo comprendieron los israelitas. Entonces Dios sabía que el ser humano es malo, de fondo, de corazón, y no podría conocer la bondad en sí mismo. Así que decidió mostrarnos cómo ser un buen ser humano. Entonces el Dios eterno, el Dios absoluto de toda la creación, de todo el universo, decidió anonadarse, decidió reducirse a la condición de hombre. Decidió reducirse a la condición de hombre. Decidió abandonar su singularidad de Dios, humanarse y volver, o más bien venir a habitar entre los hombres como ya lo había hecho desde un principio, como nos lo mostró en la figura del tabernáculo, de forma profética, que Dios iba a habitar entre los hombres y como lo hizo en la figura de su templo, que Dios habitaría entre los hombres. Como Dios habitaría entre los hombres. Entonces, Dios se hizo persona, el creador, el absoluto, el sostén de todo el universo, se hizo persona, se humanó y nació como hombre, como 100% hombre, con debilidades, con angustias, con incapacidades, es decir, sin capaz de hacerlo todo, con limitaciones en la persona de Cristo. Y Cristo vivió en este mundo conociendo o descubriendo su deber trascendente con esfuerzo y con una profunda comunión con su Padre a través del Espíritu Santo. Finalmente comprendió que Él era el Mesías. Qué complicado debió haber sido. Y entregó su vida a hablar de Dios y a mostrarnos y a informarnos las buenas nuevas, que el reino había venido, que el Mesías estaba aquí y que la salvación había llegado para con los hombres. Finalmente, los seres humanos rechazamos a Dios, lo entregamos a las autoridades y lo crucificamos injustamente. El hombre, como lo he dicho muchas veces, citando a Samuel Pérez Millós, la criatura puso su mano, osó colocar su mano en el rostro del Creador para golpearlo. La criatura se rebeló contra su Dios con el odio animal, o ni siquiera animal, con un odio completamente bestial e irracional, e intentó matar a Dios, quiso matar a Dios.
Tanto es el desprecio por Dios, tanto es el desprecio por obedecer, por seguir la verdad, por amar la luz, que intentaron matar a Dios y lo siguen intentando, y si pudieran matarían al Padre, al Hijo y al Espíritu sin comprender que eso significaría la destrucción de todo lo creado. El ser humano tiene un odio profundo por Dios, un gran odio, y lo justifica de muchas maneras. Y entonces ahí va el Salvador del universo, el gran Creador, humanado, hecho hombre, desnudo, avergonzado. Frecuentemente vemos imágenes de Cristo y la crucifixión donde Él tiene un taparrabos, ¿no? Bueno, la verdad es que estaba desnudo, estaba completamente avergonzado y vulnerable. Pedro le dijo justo antes de ser capturado, no le dijo, Pedro intentó detener a los soldados, atacándolos con una espada, y Jesús lo detuvo y le dijo, mira, si yo quisiera, llamo una legión de ángeles, pero es necesario que esto ocurra. Entonces Jesús va por voluntad propia, pudiendo detener la situación. Jesús va de voluntad propia a ser castigado por su pecado en un pleonasmo suyo de usted, y por mi pecado, por las cosas malas que hago, que he hecho y probablemente que haré, por todas las veces que he abandonado a Dios, por todas las veces que le he dado la espalda, por todas las veces que lo he avergonzado. Dios, en la persona del Hijo, Jesús, muere por cada uno de nosotros. Y este es el inicio de las 7 palabras. Jesús va andando en el Vía Crucis, siendo humillado, siendo azotado, siendo herido, siendo golpeado, pero no es un hombre cualquiera quien está siendo sujeto de toda esta vejación, sino que es el Creador, el sustentador del todo, el Logos, aquel por quien todo es hecho y en quien todo se sostiene. Si habláramos en términos aristotélicos, diríamos que es la causa de todo, que no tiene causa propia. Es decir, Él es en sí mismo y no necesita de nada, pero absolutamente todo depende de Él. Y este ente absoluto, supremo, impensable, inimaginable para todos nosotros, si no fuera por la revelación que Dios hace de sí mismo, no tendremos la capacidad de siquiera poder imaginar la existencia de un ente con estas cualidades o capacidades. Ahí va aquel que creó el universo, siendo vejado por unas miserables criaturas. Pero esas miserables criaturas no son los judíos y algunos romanos de hace poco más de 2000 años. Esas miserables criaturas somos también nosotros. Finalmente llega a la cruz, es abandonado por sus discípulos, no permanece más que Juan. Los demás huyen avergonzados, aterrorizados, lo niegan, escapan desnudos en medio de la noche, se mantienen a la distancia para no ser reconocidos. Dicen que es una farsa, que los cristianos en verdad fueron a sacar el cuerpo de Cristo para hablar de la resurrección. Es necio pensar de esta manera. Personas con la moral tan rota no iban a tener la entereza de enfrentar a una legión romana para poder sacar un cuerpo. En fin, llega a la cruz Jesús, aún puede escapar y se burlan de él, lo humillan, lo vejan, y dice así, y nos aproximamos a la primera palabra. Y dice así la primera palabra, que la vamos a tomar en esta ocasión de Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a leer un poco más del contexto de aquí.
Lucas 23:34. Aquí está. Vamos a empezar a leer desde antes. A partir del 32. Llevaban también con Jesús a otros 2 que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí. Qué rápido se lee y qué fácil, ¿no? Lo llevaban arrastrando. Crucificarlo significa que lo golpearon, lo tiraron al piso, pusieron su mano sobre una madera, luego un clavo, y a forma de carpintero, clavaron un clavo en la mano de una persona, en las 2 manos y en las piernas. Y luego lo levantaron para que los clavos lo sostuvieran. Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Y repartieron entre sí sus vestidos y suertes. Dice una canción: no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónalo, Señor. ¿Cómo va a ser maldito y va a ser objeto de burla? ¿Cómo se atreven los insensatos que se dicen creyentes y se dicen cristianos a hacer bromas de Cristo y llamarle Jebús y permitir que sus hijos le llamen de esa manera? Decirle el Jesús. ¿Cómo te vas a burlar así de quien dio tu vida por ti? No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónalos, Señor. Y aquí vemos 2 niveles de perdón profundos acerca de Dios. Recordemos que Jesús nos va a mostrar el nuevo ser, la nueva persona, el nuevo hombre que debemos ser. ¿Y cuál es este hombre? En primer lugar, un hombre de perdón. ¿Por qué? Porque el hombre, Cristo, el hombre Mesías, el Mesías en su persona de hombre, en su naturaleza de hombre, perdonó. Por un lado vemos al Dios que está perdonando, pues si Jesús comparte la esencia de Dios, si Jesús es la esencia y la sustancia del Padre, y comparten el mismo espíritu, coinciden en deseo, voluntad y pasión. Por ende, el ánimo de Jesús, porque seamos perdonados, es el mismo ánimo del Padre, que en medio de nuestra hostilidad para con Él, siempre busca perdonarnos. Por otro lado, como un ejemplo de vida, nos invita al perdón. Además, si Jesús quiere perdonar a todos, el Padre está dispuesto al perdón de todos. Luego, si nosotros no perdonamos a alguien que nos hizo daño, ese alguien de cualquier modo ya está perdonado por Dios. Dios nos reconcilia consigo en la persona de Cristo. No porque Dios fuera hostil con nosotros y haya buscado y haya necesitado reconciliarse de su propia hostilidad para con nuestra persona, sino porque nosotros le éramos hostiles a Él. Jesús ha recibido una orden que a todas luces nos parece injusta. Yo no he hecho nada malo, puede decir Jesús. Yo no le he hecho daño a nadie, al contrario, he predicado tu evangelio, Padre. ¿Por qué debo morir? Porque el amor de Dios hace que valgan estas obras, y nuestra necedad nos hace rechazar la justicia de Dios y sus órdenes por parecernos injustas e insensatas. Y hacemos lo que se nos da la gana, y vivimos como se nos da la gana, sin santidad, justificándonos en cualquier tipo de pensamiento ridículo y humano, mientras que repetimos una y otra vez la historia de Edén, cuando Adán y Eva eligen por sí mismos lo que les conviene. Y esta historia de Edén y estas obras de maldad en nuestro corazón, de rebelión y de autosuficiencia, son las que llevaron a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Y aún ahora todos somos objetos de salvación. Todos somos susceptibles de ser salvados por Dios, no si Dios lo elige, porque Él ya ha elegido la salvación para todos, sino si nosotros deseamos obedecer y vivir para Cristo. La sujeción de Jesús es por causa del amor.
Pagar el mal con amor es la gran victoria sobresaliente de este acto. Por eso es que debemos entender que Jesús es humano, porque es 100% Dios, pero 100% humano, y su sufrimiento fue en toda su humanidad. Por lo tanto, podemos seguir sus pasos y debemos. Jesús es el nuevo hombre, el nuevo ser que es el único camino a seguir en el Monte Calvario. Y me permito citar un himno que tiene este nombre, en el Monte Calvario, e invitarlos a que puedan escucharlo pensando en esta primera palabra y piensen en esa cruz. Y si pueden decir como el cantante que aman la cruz y la van a seguir. Porque seguir la cruz no es vestirme de cristiano y escuchar a Eva Luna y a su noviecito, esposillo ese, cualquiera. Seguir la cruz es estar dispuesto a padecer por el Evangelio en el amor de Dios. Luego tenemos la segunda palabra y la volveremos a leer en Lucas, capítulo 23, versículo 43. La segunda palabra dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estaba pasando? Veamos esto. A partir del versículo 39 de Lucas 23. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente pecamos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal ha hecho. Entonces le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! Hay dos tipos de personas en este mundo, y solamente dos tipos: el que va a rechazar a Cristo y el que lo va a aceptar. Hay dos caminos, no hay 10, no hay un camino intermedio, hay una puerta ancha y una angosta. Habrá personas que hasta el final de sus días renieguen de Dios y tal sea su odio que no consideren su propia alma al punto de irse al infierno, mientras que haya otros que por amor, por respeto, por cordura, encuentren la verdad en Cristo, acepten la verdad de Cristo. Cuán inmensa fue la fe de este ladrón, quien vio con ojos espirituales, con conciencia y con razón, dos cosas acerca del entendimiento de Dios. En primer lugar, comprendió que el ser perfecto que podía ver en Cristo no era un ser humano cualquiera, sino solo podía venir de Dios. Vio lo que la gente buena y correcta no pudo ver. Vio la coherencia sublime e inhumana, no inhumana, la incapacidad del hombre. Él entendió, no existe alguien, un ser humano que sea capaz de ser tan perfecto como Cristo. Por lo tanto, Cristo es necesariamente quien dice que es. Y creyó en el mensaje. Pero pudo haber creído en el mensaje y decir: vaya, este es el Hijo de David, es el Mesías esperado. Verdaderamente lo es, y ahora yo soy miserable y estaré separado de Él porque Él es perfecto. No solamente vio al Hijo de David en Cristo, también vio la esencia del amor de Dios. Comprendió y dijo: un Dios tan grande que ha enviado a su Mesías para efectuar los actos que ha efectuado, es un Dios de amor y de perdón, y tuvo el valor y la interesa para pedirle a Cristo que fuera perdonado. Primero Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. La intención y la voluntad de Cristo por perdonar se ve reflejada en cómo en los últimos momentos de vida de este ladrón, el ladrón es perdonado y llevado a la diestra de Jesús. No sé si a la diestra, pero en compañía de Jesús por la eternidad. Maravilloso. Comprendió que Jesús era el Mesías y la esencia de Dios, que es amor. Hoy en día escuchamos estas prédicas y no nos conmueven.
Nos da igual, nos parece una obra regular, un evento cultural de año con año, sin entender que podemos ser salvos si vamos al Padre a través del Hijo. Y me recuerda el himno de Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Salvó al infeliz del himno, salvó al infeliz de la cruz, al ladrón, y salvó al infeliz de mi persona. Y yo espero que aspiremos los oyentes a ser como ese infeliz que se goza en la sublime gracia, que dice el himno, es como mar, corre como un mar. Y termina con la certeza de que estará en Sión por siglos 1000, alabando al Dios que le ha dado salvación. Vamos a la tercera palabra. La tercera palabra dice: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y la vamos a leer en Juan, en el libro de Juan, o en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo, a partir del versículo 26, vamos a ir viendo. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tratemos de imaginar esto por un momento. Es que las lecturas son tan rápidas y las leemos sin conciencia de lo que estamos leyendo. María tuvo la revelación de un ángel de Dios cuando era joven y le dijo: vas a cargar en tu vientre al Mesías. No tuvo relaciones sexuales con nadie y de pronto estaba embarazada y un niño crecía en su vientre. Finalmente nació Jesús y de la nada llegaron sabios del oriente a regalar cosas para el rey que había llegado, y la estrella de Belén brillaba sobre de ellos, y pastores también llegaron. Luego fueron a presentar a Jesús al templo y se aparece ahí un profeta y una profetisa, quienes confirman que ese niño es el Hijo de David, la luz del mundo, que ha venido la salvación para el mundo entero. Y crece y vive viendo cómo Jesús crece en sabiduría y en virtud, en sabiduría y virtud, y luego junta a las personas y lo siguen miles y miles y lo quieren hacer rey y lo persiguen los romanos y lo persiguen los judíos. Y no solo eso, aunque no hubiera ocurrido, es su propio hijo, y de pronto ve que su hijo, quien fue profetizado como el Mesías, está agonizando en una cruz. No me imagino la desesperación, la angustia, la negación ante la situación. Esto no puede estar pasando, pero sí está pasando, María. Pero sí está pasando. María está dolida, aterrada, angustiada, negando la situación. Y Jesús, en medio de su dolor y de su sufrimiento, no solo piensa en perdonar a los otros, no solo piensa en perdonar al ladrón, sino que piensa en el dolor de su madre, en el dolor de María y en la angustia de su discípulo, probablemente de Juan. Y entonces encomienda a María a Juan para que él la cuide y la proteja, asegurándose así de que habrá bien tras su partida para los que lo rodean. Él piensa siempre, como dice la Biblia: tú no conoces mis pensamientos, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para llevarte al fin que yo conozco.
Los pensamientos de Cristo son de continuo pensamientos de bien para con nosotros, de continuo y perpetuamente. E incluso en esto cumple la ley. Hasta el último momento de su vida busca cumplir esta ley judía, de cuidar a la viuda y protegerla. Una ley que no nos invita a una conducta moralista, sino al cambio de nuestra alma. Debimos haber aprendido por la ley lo que significaba el nuevo hombre, el nuevo ser, un hombre entregado a Dios, pero no lo hicimos. Tuvo que venir Jesús para mostrarnos el nuevo hombre del que hablaba la ley. El amor de Dios es para dejarnos un futuro, pero no un futuro solo terrenal, sino un futuro eterno. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Oh amor de Dios, cuán grande es. Cuarta palabra, Mateo 27:46. La cuarta palabra dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, y vamos a leer desde antes del 46. Diciendo, desde el 40, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Incluso desde antes, dice, desde el 36, y sentados ahí, le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces le crucificaron con un ladrón, y los que pasaban le injuriaban y decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Veamos lo complicado. Se están burlando y le decían: ¿no que tú eras el Hijo de Dios? Y Jesús está a punto de sentirse abandonado por el Dios quien es su propio Padre, pero su Padre en sustancia y naturaleza. Copartícipe de la misma sustancia. Dice: el Hijo de Dios desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, solo uno de ellos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a la gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús preexiste desde siempre. Jesús no es un ser creado. Jesús es parte de Dios. Comparte la esencia y la sustancia con el Padre y con el Espíritu. Ha vivido desde la eternidad y hasta la eternidad en una relación perpetua con Él. Si alguno de ustedes ha tenido algún amor por Dios y tras su pecado se han sentido sucios, avergonzados, dolidos y han sentido esa separación para con Dios, traten de comprender lo que sería para Jesús, quien es parte de Dios mismo, sentirse separado de su propia sustancia, del Padre. Y esto sin haber hecho nada malo. Es muy complicado cuando Él se hace pecado a sí mismo por causa de nosotros. No lo podemos entender. Y es probablemente el mayor dolor de Cristo en su espíritu y en su alma, sentirse abandonado por Dios, el abandono que debíamos percibir nosotros. Todo el descargue de nuestro pecado fue sobre Él, como dirá Isaías 53, si no me equivoco. No solamente fue castigado en su carne, sino que su alma se sintió apartada del Espíritu de Dios. Sintió el abandono, la soledad, la vulnerabilidad, la intemperie, el frío,
la muerte. Jesús experimentó todo posible sentimiento de dolor y experiencia de angustia que pueda experimentar un ser humano, que pueda vivir un ser humano, pero aún más porque no lo merecía, y aún más porque era Dios mismo, porque es Dios mismo. Como vemos aquí, todos repudiaron y maldijeron a Cristo por causa de nosotros y le decían, ¿no eres hijo de Dios? Es como dice Filipenses, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en una condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es la máxima injusticia cósmica que hemos cometido como seres, como creación. No puede haber una injusticia más grande que esta, que el Creador sea vejado como si fuera un simple humano y pague nuestros pecados sin haber cometido ninguno. Y somos perdonados de esa injusticia, pero aún seguimos odiando y maldiciendo a Dios. Quinta palabra. Juan, la quinta palabra es tengo sed, o sed tengo. La vamos a leer esta vez en Juan 19:28. El libro de Juan, capítulo 19, alrededor del versículo 28, un poco antes tal vez. Juan 19:28. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. No, eso ya lo leímos. Y entonces dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Es una expresión profunda de dolor. Es una completa deshidratación. Ya ni siquiera tenía la fuerza para clamar por agua, solo cansado, deshidratado, dolido, herido, agonizante, pudo proferir, tengo sed. Una sed angustiante, una sed de desesperación. No solamente ha estado sin beber agua en más de 24 horas, ha estado sudando. Todos los líquidos de su cuerpo se han ido entre sudor, lágrimas y sangre. Debió haber tenido una insolación que lo desmayara y lo dejara inconsciente, pero Dios le dio conciencia para que permaneciera despierto en toda esa situación. Es una sed que solo de imaginarla me da sed en este momento. Una boca completamente seca, como la tierra del desierto que se erosiona ante la completa sequedad, los labios partidos y blancos, sin color. No es que se le antojaba un vasito de agua, solo quería un poco de agua o mucha, porque la angustia de su cuerpo lo pedía, y eso nos recuerda su condición humana. Y su condición humana nos recuerda el gran amor que nos tuvo, el gran esfuerzo de Dios por salvar a aquellos que lo odiamos, lo rechazamos, lo maldecimos, decimos que no existe y que se muera. Aquellos que formamos leyes, normas, filosofías para burlarnos, aquellos que vemos programas donde es risible o vemos programas donde simplemente no está porque queremos pasar el tiempo, tirando por suelo aquel que en la más grave de las angustias tuvo sed por nosotros. Jesús tiene sed. ¿Y quién le dará agua? Nadie. Morirá en la angustia y en la desesperación de esta sed grave. Por amor. ¿Qué hemos de hacer a cambio? Yo sé qué debemos hacer. Perder todo el día inútilmente en redes sociales y en internet. Sexta palabra. Juan 19:30.
consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque luego todavía después de que tiene sed le diera un vinagre, amablemente. Estoy siendo sarcástico, por si alguien no se da cuenta. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Qué hemos de aportar a nuestra salvación? ¿Qué hemos de sumar al acto salvífico de Cristo? Toda la obra redentora de Cristo en la cruz, más mis buenos actos. Si yo me porto más o menos mal, pues me reivindico. Voy a ayudar a una viejita a cruzar la calle. Voy a darle limosna al pobre de la esquina. Voy a sumar a mis buenos actos para poder entrar en el cielo. Voy a pagar con mi bondad, con mis buenas obras, aquello que perdí como si fuera crédito, ¿no? Aquel crédito que ya me gasté, lo voy a ir abonando con buenas obras. Qué pensamiento tan indigno, tan bajo y tan digno de ser condenado. Después de toda la obra y el esfuerzo de Dios que se hace hombre y que sufre humillado por los hombres, el sufrimiento más profundo en su alma al gritar, ¿por qué me has abandonado, Señor? Y el sufrimiento más doloroso en su cuerpo tras decir, tengo sed. Nosotros burlonamente, cínicamente, risiblemente, creemos que nuestras buenas obras nos van a salvar. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia para Dios. Toda la salvación de Dios es en Cristo Jesús. Todo el acto salvífico del Padre fue en el Hijo y nada podemos hacer sino solo gozarnos y aceptarlo. Por eso la invitación es entregar nuestra vida a Cristo, porque Él ya dio todo por nosotros. No nos queda nada por hacer. Él se ha hecho cargo de todas las cosas por cumplir para que seamos salvos. Yo les había dicho en la prédica de Apocalipsis que cuando estemos delante de Dios, Dios no va a decir, tú en la universidad dijiste esto, hiciste aquello, bueno o malo, en tu casa te comportaste de esta manera. No, cuando estemos delante de Dios, Dios va a verme a mí o a cualquier salvo y va a decir, ok, vas a entrar en el cielo. ¿Quieres conocer las obras por las que vas a entrar? Vas a entrar porque sanaste un leproso. Vas a entrar porque diste vista a un ciego y porque resucitaste a Lázaro de la tumba. Y nosotros vamos a estar confundidos y vamos a decirle al Padre, creo que tienes la lista equivocada, porque yo no hice esas cosas. Y el Padre dirá, no, es la lista correcta. Las obras de Cristo son tus obras, porque has decidido amarlo y creer en Dios. Por eso sus obras no sirven de nada. Nuestras obras no sirven de nada. Lo único que sirve es entregar nuestra vida a Cristo, y su vida nos será tomada como propia durante el juicio, y seremos salvos, o somos salvos, quienes hemos amado a Dios. Sexta palabra, consumado es. Nos recuerda una canción, un himno hermoso que es comprado por sangre con Cristo, por Cristo. Comprado con sangre por Cristo. Fuimos comprados. Al cielo vamos. Por Él y en Él. Por su sangre preciosa hemos sido lavados. Séptima palabra. La vamos a leer en Lucas 23:46 y dice así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Entonces Jesús clamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Jesús, en su angustia, en su dolor, en su desesperación, ha encomendado su espíritu en manos de su Padre.
confiando en que ha hecho la obra y confiando en que será aceptable. Sin tapujos ni culpas, puede dirigirse de nuevo al Padre y confiar en que el Padre, en medio de todo esto y en medio de la misma muerte, lo sostendrá. Dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y dice Mateo 27, 50-54, el velo es la historia. Bueno, vamos a leerlo. Mateo 27. Mateo 27, 50-54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las piedras y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. La separación por causa del pecado del hombre entre el hombre y Dios ha sido terminada. Tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo. Ya no estamos más separados de Dios. La sangre de Jesús, su obra en la cruz, ha purificado a cada uno de nosotros para poder participar del lugar santísimo y entrar sin temor de muerte al lugar donde Dios habita. Y no solo eso, ha vencido a la muerte de modo tal que la muerte ya no tuvo potestad sobre los muertos de esa ciudad, y los muertos de esa ciudad resucitaron, haciéndonos saber el gran poder de aquel que ha muerto. Y entonces los centuriones dicen: verdaderamente este era el Hijo de Dios, y temen. La pasión de Jesús ha sido consumada. La entrega total de Dios para con los seres humanos ha llegado a su fin. No hay nada más por hacer. Hemos sido rescatados, hemos sido salvados, a costa de la vida del unigénito, del absoluto, del Creador. El velo fue rasgado y ahora nosotros podemos ir al Padre. Cuán grande es Dios. Y se cumple entonces el maravilloso Salmo 24, que dice de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Este Dios poderoso es dueño de todo y nos rebelamos ante él. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién podrá permanecer de pie frente al Dios Todopoderoso? Y dice: el que es limpio de manos y puro de corazón, ese no soy yo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, miserable de mí, porque yo no soy digno de entrar al monte de Jehová, ni estar en su lugar santo. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y entonces aparece Jesús el poderoso, triunfante ante la muerte, ofreciendo la resurrección para todos aquellos que crean en su resurrección. Y vemos un coro quizá de seres celestiales dando órdenes de gloria, diciendo: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. Jehová el fuerte y valiente y el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Cristo es el Rey de la gloria. Terminamos o iniciamos este fin de semana, espero que en luto,
entendiendo, no cabalmente porque la inteligencia humana no da para eso, pero tratando de entender lo que significa la muerte de Jesús y cómo debe afectar nuestra alma. Debe afectar nuestra alma conmoviéndola para que tenga sentido, para que nos conduzca de este modo a amar al Dios de nuestra salvación y entendamos lo que entendió el delincuente, el ladrón en esa cruz, que alguien tan perfecto como Cristo no es sino el Dios verdadero. Y entonces hagamos lo mismo que Él y nos sea, por ejemplo, y le pidamos que nos haga partícipes de su reino. Porque alguien que en su dolor clama, perdónalo, Señor, no puede ni será maldito. Y quien se entrega a la sed y a la separación de Dios, con quien jamás se separó y con quien comparte sustancia y esencia, es necesariamente un Dios de amor, de entrega y de plenitud. No rechacemos el verdadero amor por miserables muestras de falsedad de Satanás, que nos habla de amores pervertidos, tergiversados, principalmente el amor de mí mismo. Espero que terminemos este culto con luto, esperando que el domingo tengamos el gozo de vivir lo que ya sabemos, la resurrección de Cristo, pero lo que les era incertidumbre a los discípulos en ese entonces y no lo sabían de cierto, y probablemente para Cristo mismo. Este Viernes Santo, que recordamos el acto de Dios, es un viernes de dolor y de tristeza, porque la criatura, el ser humano, ha rechazado con odio absoluto al Dios que lo creó y lo amó desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Pues bueno, con estas palabras, con estas frases que Jesús dijo eh, en su Calvario, podemos entender lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos una noche antes, cuando instituyó la cena del Señor, cuando mostró que el pacto se había renovado con su sangre y con la redención de los seres humanos. Y eso a lo que el Señor invitó en ese día de Pascua a sus discípulos es lo que hoy nos invita a recordar ante esta situación en la cual nosotros
reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso los invito allá en sus hogares a que tomemos el pan y hagamos este acto de obediencia en el cual recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a remitir en nuestras palabras, en nuestras Biblias, a las palabras que están en Marcos. Déjenme ver. Marcos 14, versículos 22 al 24. Marcos 14, 22 al 24. Entonces el Señor Jesús está hablando con sus discípulos en el aposento alto cuando están celebrando esa última Pascua en la cual el Señor está presente y los instruye para que recuerden de esta manera la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que llega al mundo. Y les dice en el versículo 22, y mientras comían Jesús tomó el pan y lo bendijo. Y tomamos el pan que ha bendecido el Señor, y dice el Señor, tomad, esto es mi cuerpo. Y nosotros, recordando esas palabras del Señor Jesús, tomamos su cuerpo. Versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias a Dios, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y bebemos esta copa que representa la sangre del Señor Jesucristo, sabiendo que, como dice la palabra, Él está esperando beberla nuevamente con nosotros cuando estemos delante de su presencia. Mientras tanto, tenemos que recordar este momento en el cual pues sabemos todo lo que significa, toda la maldad del ser humano sobre el Señor Jesucristo, que de alguna manera es un motivo de tristeza, como cuando también parten nuestros seres queridos y ya no están con nosotros. Entonces tenemos tristeza, pero también tenemos gozo. ¿Por qué? Porque conocemos el lugar a donde ellos van, y tenemos gozo ante esta situación porque sabemos que por amor Él entregó su vida a nosotros, y que por ese hecho es que nosotros hemos sido rescatados de parte del Señor. Entonces, le damos gracias a Dios por este día. Gracias porque nos permitió hablar de estas 7 frases en las cuales son memorables en la vida de un cristiano. Y les recuerdo que nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana en otro momento especial, un momento de gozo, un momento en el cual la presencia del Señor está nuevamente con sus discípulos y también está en cada una de nuestras vidas. Saludos a todos los que el día de hoy se conectaron con nosotros y que el Señor los siga bendiciendo. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.